de alguna manera tu Mafalda es sumamente porteña, ¿no? Uno no la imagina viviendo en otro lado. Con No, un carácter muy universal, pero tiene como una identidad. Sí, pero yo la ubiqué en San Telmo porque era donde yo, la primera, cuando nos casamos con Alicia, teníamos un departamento muy chiquitito ahí en San Telmo, que en esa época era un barrio muy lindo, no estaba lleno de autopistas y cosas que se hicieron luego. Y el barrio era muy, muy barrio. Entonces, bueno, lo ubiqué ahí, el almacén de un Manolo y todo eso. Y si te fijas, las calles de donde está sentada Mafalda en el borde de la vereda y todo eso son muy de esa zona de San Telmo, ¿no? Con calles de adoquines. Conociste a Coppi, a Oski, a algunos de los historietistas también de Sí. vanguardia de aquel momento, ¿no? Sí, el Coppi fue el más de vanguardia de todos, en realidad. Él era muy jovencito, tenía 17 o 18 años y salió con esta mujer sentada con un manejo de silencios y de espacios que hoy veo que Tute, por ejemplo, los tiene mucho en la realización de sus historietas. Esto de hablar. El Tute maneja muy bien esos espacios, los silencios en una historieta, que es difícil manejarlos bien, es como en el cine, ¿no? Manejar bien los silencios en el cine también es raro, es difícil. Pero, no sé, la ciudad me impresionó mucho la multivariedad porque claro, en Mendoza uno estaba acostumbrado a irse a la calle San Martín, pasear por ahí, y la gente se la encontraba 3 veces en el mismo día. Entonces, el conocer gente así de otras provincias y de otros países fue muy, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Ahí está el impacto que él después refleja en el dibujo, ¿no? Así que era de San Telmo nomás. Sí, O desde el mundo. Se nota en la caracterización de los lugares, claro. Claro, pero hasta ahí nomás, eso solamente. La cara de Luis estaba adelantando la duda y nosotros pensamos que es más universal que porteño, porque bueno, puede ser un poco la ambientación, como él lo describió, adoquines, un escenario, pero la vida que llevan es una vida de clase media, no digamos universal porque el mundo no es uniforme, pero no creo que representara muy bien, no sé, a Tailandia, pero creo que cualquier país occidental tenía un modo de vida similar en ese momento, ¿no? Es una historieta traducida a no sé cuántos idiomas que se ve en todos los continentes y se sigue viendo, o sea que obviamente no es un localismo que por algo, limite, claro, sino por que es algo, otra cosa. por algo funcionó, ¿no? Y no por casualidad aparecen los Beatles, que era lo que aquí no escuchaba mientras dibujaba, y no aparece Atahualpa Yupanqui, no aparecen los chalchaleros, digamos. Estamos hablando de una persona, como adelanté al principio, que tenía un mundo universal desde la cuna, o sea, criado entre inmigrantes. Entonces él nunca apostó a lo localista. No es que tenía una especulación de, bueno, Mafalda se va a vender el mundo. Supongo que ni se le ocurría. Pero él tendía la tendencia a hacer algo universal, la mayor parte de su humor mudo, además, sin lenguaje, para evitar justamente esas barreras que le imponía el lenguaje. Sí, tal cual. Hay algo que dice en la nota que me hizo acordar de algo. Él habla de esto de que San Telmo al principio era lindo y después como que se puso feo por las autopistas, por todas las cosas. Yo recuerdo haber ido a una muestra de Kino, a todas las que pude, y había como un cuaderno donde había que escribirle mensajes, entonces todo el mundo le agradecía, qué sé yo. Y lo que me pasó es que yo en ese momento le escribí que lo entendía perfectamente, pero me daba cosa como su humor a lo largo de los últimos años se fue poniendo cada vez más oscuro. En el sentido de que una mirada muy pesimista, con justa razón, de la humanidad, del progreso, de todo esto, que lo vi reflejado a lo largo de toda su última etapa como dibujante. Sus últimos chistes eran muy oscuros, así muy densos y decían cosas muy fuertes. Ya los filtros empezaban a caer y empezaba a describir la realidad con una crudeza distinta, ¿no? Claro. Puede ser que haya cambiado él también. Tratando de reflejar ya exactamente sin filtro, ¿no? Diciendo él que en realidad lo que se había puesto amargo y pesimista era el mundo, que en el fondo, en su pesimismo, había algo de optimismo buscándolo, pero es cierto, las temáticas y la forma de abordarlo
en los últimos dibujos, que en sus páginas Sí, en las páginas completas. de la revista de Clarín, eran ni siquiera tiernas ni simpáticas, eran No. cachetazos. Y es fuerte eso porque él también a ese pesimismo que lo reconoce, lo pone como causa de su decisión con su mujer de no tener hijos. Siempre lo cuenta de esa manera. Sí. Nosotros decidimos no traer a alguien a este mundo complicado. O sea, eso es muy fuerte, ¿no? Porque hay parejas jóvenes Sí. hoy en día o en Europa y ahora aquí también que toman esa decisión por distintas razones, ¿no? Que antes no se conocía esa situación. Gente de la Sí. edad de él, esa decisión no se conocía. Y él la tomó pensando en esto, de que el mundo no es un lugar a donde traer nuevas vidas. Es muy fuerte eso. Mafalda habla mucho del mundo. Sí, y que sin embargo no se trasluce a su desempeño cotidiano, digamos, ¿no? No es una persona Sí. amarga, sigue siendo una persona afable, Pero con un buen es humor. la persona consciente, ¿no? La persona que Sí. tiene un pensamiento y una Comprometido. sensibilidad que atraviesa la apariencia y llega al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión, más de una vez, no es muy alentador, ¿no? Entonces, esa es la materia prima, la temática con la que él trabajó mucho, ¿no? Sí, por eso también todas sus tiras y todos sus dibujos siguen siendo tan actuales. Lamentablemente. Digamos, que toca fibras que no se mueven, toca parámetros del ser humano, de la sociedad, del capitalismo, de la contaminación, de cosas que no hemos podido corregir, ¿no? La desigualdad, básicamente, ¿no? Uno de sus temas favoritos, con esos ricachones inflados que dibujaba siempre cargados Claro. Con trajes, sombreros. y esta gente desposeída, flaquita, pequeña, ¿no? La desigualdad y la servidumbre y el sometimiento, de alguna manera, siempre los representó de una manera muy, muy cruda, muy real. Como una denuncia consciente, o sea, como una forma de ponerlo incluso en una revista de un medio masivo para que todo el mundo lo vea, como un aporte para que eso que a veces está medio tapado aparezca y sea una cachetada, ¿no? Yo creo que era perfectamente consciente de lo que hacía. Sí, totalmente, por eso yo le puse eso, o sea, me dolió un poco que tuviera esa mirada tan pesimista, pero lo entendía perfectamente y lo respetaba el doble por esto de que decíamos de no se volvió comercial, no se dedicó solamente a vender versiones del Principito hechas con Mafalda, por ejemplo, sino que tuvo un compromiso y una conducta a lo largo de toda su vida. Que de hecho, él cuenta que en Clarín llegaron a observarle ese pesimismo como diciendo, bueno, esto no sé si es lo que va a venir bien en nuestro medio a esta altura. Nunca hubo una censura explícita porque ya era esa figura que era, pero sí hubo la observación de maestro y si le ponemos un poco más de luz, quién sabe si esa no fue una de las razones que él lo hizo tomar la decisión de, bueno, hasta acá llegué porque no voy a hacer otra cosa que lo que quiero hacer, Quién sabe, ¿no? ¿no? Antes que estar tensando esa cuerda con una empresa. Bien, vamos a conocer un poco sobre su experiencia en primera plana, de su voz, ¿no es cierto? Conocer cómo fue publicar en esta revista y, por supuesto, qué pasa con el género de la historieta a lo largo del tiempo. ¿Por qué te fuiste de primera plana? De primera plana me fui porque a los 6 meses de estarme publicando la historieta, un diario de Bahía Blanca me escribió una carta pidiéndome la historieta para republicarla a ellos. Entonces yo fui muy contento a primera plana, que pedir los originales que les había dejado para después publicar los diarios de Bahía Blanca. Y me dijeron que no, que los originales no eran míos sino de ellos. Entonces, que era una idea bastante difundida en la época, te diré, ¿eh? Que las editoriales Eran los dueños, claro. se No se apropiaban. registraba además la obra, no registrabas vos los dibujos, no. No, uno era un inexperto también, hasta que Miguel Brasco, como abogado, no nos ilustró a todos de los derechos que teníamos nosotros sobre nuestro propio material, que era para publicarlo una sola vez en una publicación y que el dueño de ese material era uno, no era la editorial. Pero esto fue una batalla que duró bastante y hasta no hace mucho había intentos de quedarse con el material de los dibujantes, de los autores, ¿va? Casualmente, tu primera edición de Mafalda se la dedicás a Miguel Brasco, ¿no? Sí, claro. Que le mandamos un saludo. Bueno, claro, por supuesto. No, es un hombre que nos ayudó muchísimo a todos. La historieta ha sido considerado por muchos como un género menor. Y sin embargo, es un género único en su tipo, que tiene caminos y formas de expresión imposibles en otros géneros. Y de alguna manera yo creo que vos y muchos otros historietistas han elevado el género
El que contribuyó, mucho a elevarlo fue Humberto Eco, cuando le dio a la historieta una posición literaria, digamos, dentro de la cultura popular. Hasta entonces, sí, se la consideraba un arte menor. ¿Hay una crisis del género? La crisis del género se está produciendo porque todavía no... la aparición del libro electrónico creó muchas expectativas y se pensó que iba a ser un boom, que enseguida el libro de papel iba a desaparecer. Y entonces ahora están en una etapa de transición las editoriales que no saben, se encuentran con que hay varios formatos de lectura para el libro electrónico, pero no están unificados, entonces el que tiene un sistema no puede acceder a los libros electrónicos para otro sistema. Hay un poco de desorientación en este momento. Bueno, ahí está el planteo sobre, en el momento que se hizo la nota, que ya hace un tiempo, el planteo sobre el género, su presente y su futuro, ¿no? Parado sobre los hombros de este gigante. ¿Qué podemos decir al respecto? Podemos hablar de que hay un futuro para la historieta. Yo pienso en las redes sociales, veo muchas cosas que se publican y creo que me parece que el historietista ahí tiene un espacio, ¿no? por explorar. Sí, Quino hablaba de la aparición del libro electrónico y cómo las editoriales por ahí estaban desorientadas en ese momento. Ya han sucedido más cosas, o sea, el libro electrónico, digamos que la web, las redes, ya son plataformas, una plataforma más para vehiculizar, por ejemplo, historietas. O sea, no son un límite, no son una amenaza, sino que abiertamente se han transformado en un lugar incluso de absoluta democratización, donde ya sin filtro cualquiera puede publicar, hacer publicar lo que se le antoje, incluso manipular, que es uno de los problemas que recién conversábamos fuera de cámara. Que tiene Mafalda. En relación a que toman el dibujo de Mafalda y en el globito le escriben cualquier cosa y le embanderan con cualquier causa. Sí. Por ejemplo, bueno, eso es uno de los problemas que trae estos nuevos mal hecho, modos. Porque no, si no lo hizo el autor, es una lo falta de vamos a hacer respeto. nosotros? Sí, eso es un abuso. No sé si muy consciente, pero... Sí, hay de todo. Porque una cosa es apropiárselo cariñosamente, tratando de hacer un homenaje, pero... Sí. Hacerle en decir, una fila o en otra fila, por ahí. Hacerle decir cosas que no hubiera dicho, me parece que no corresponde. Sí, eso sí. Da la impresión Mafalda entró tanto a la cultura argentina, por lo menos a una cultura progresista, entendida en un sentido muy amplio, que para mucha gente cree que lo que piensa es lo que pensaría Mafalda, lo que pensaría algún otro de los personajes, que a veces no los están entendiendo del todo, me parece, en ese sentido y amplían un poco ese progresismo que ella tiene o van al lado contrario, ¿no? Porque ahora Mafalda habló contra la legalización del aborto, esa Mafalda ilegítima, apócrifa, y él tuvo que salir a decir que esa no es la posición que al menos él tiene, no sabe qué posición tendría Mafalda, pero no era la que él tenía. En ese sentido, que le sacaran el pañuelo celeste. Hacia dónde van las cosas me parece más legítimo, por ejemplo, lo que es un auge ahora, que es aquel que en internet hace un par de palotes, una cosa que es un dibujo muy rústico y resuelve un meme, un chiste o algo. Eso me parece que es fascinante en un punto y mucho, digamos, totalmente mejor que tomar un dibujo conocido de una historieta y hacerle decir lo que no. Y no se trata del robo a la propiedad intelectual, me parece que de lo que se trata es de la apropiación de un prestigio, ¿no? Para hacerlo valer, hacer hablar a los personajes por algo que no necesariamente hubieran hablado en su momento. Yo, coincido con eso y también creo que, ahí cuando es la entrevista es como que estaba empezando esto del libro digital, no sé, ni siquiera creo que toca el tema de las redes sociales. Creo que, como dice Chumbi, ha democratizado y ha permitido llegar y publicar a mucha gente que de otra forma no hubiese publicado. Se me ocurre el caso de Montt, un dibujante chileno que empezó con dosis diarias a publicarlas en la red y eso después termina siendo publicado en libros. Porque son cosas que suceden, que están buenas, que la gente cuando realmente ve que un producto es bueno, por lo general lo queremos tener en el libro.
Claro, en papel. que indica que el libro tampoco ha muerto, no ha decaído, es como que tiene sus ciclos de su vida y se mantiene, y bueno, dependerá también de las economías de los países donde se los vende. Dependerá de que los bosques se acaben antes que el litio para las baterías de las tablets, creo yo, ¿no? Porque También. es una cuestión de soporte digital y de costumbre, es cuestión de tiempo que la nueva generación sienta más comodidad o más relación física con una pantalla que con así lo veo yo, que con un libro o un Son papel. cambios Lo que culturales importa es muy el fuertes. contenido y son soportes en definitiva, ¿no? Sí. Nosotros somos de la época del libro, pero lo vamos a defender desde un lugar romántico, pero no creo que es lo que importa en este debate ya, ¿no? Plataforma, no importa lo que se hace, lo que se pone ahí adentro. Bueno, vamos a conocer sobre el proceso creativo de Quino y seguimos hablando para que ustedes nos cuenten también cuáles son los secretos del proceso creativo. Queremos transformarnos en dibujantes también, dale. Siempre me fui a la cama con un blog y un lápiz al lado de la mesita de luz, porque se te empezaban a ocurrir ideas que a lo mejor te servían, te parecían muy buenas. A la mañana siguiente las leías y no eran nada buenas. Y luego el proceso de... Freud decía que en este proceso creativo es como pretender irse a la cama y saber con qué uno va a soñar. Uno no sabe con qué va a soñar. Y con esto es lo mismo. Uno se pone a pensar, a buscar algún motivo de interés. Bueno, yo acudía mucho a la prensa, ¿no? A los títulos de las noticias del momento, para empezar a pensar un tema que pudiera interesarle al público y sobre todo a mí. Pero uno empezaba a pensar una idea de un señor que tenía una ferretería y terminaba así, con un profesor universitario que a lo mejor ya no era un señor sino una señora, qué sé yo. La evolución de la mente, las ideas de la libre asociación es infinita, ¿no? Entonces uno no sabía nunca cómo le iba a quedar la página, porque a menos que uno hubiera visto algo que lo impresionaba mucho, y entonces quisiera hacer específicamente un tema así. Pero si no, no empezaba pensando en una cosa y terminaba haciendo otra. ¿Y qué pasa cuando uno tiene que entregar a diario el trabajo? Porque esto no ayuda, la obligación te La servía. obligación ayuda, sí. Eso es lo que a mí me daba mucha rabia, porque si uno tiene 4 días para entregar una página, los 3 primeros no se le ocurre nada. El último día, última hora, Caloi era famoso porque entregaba su tira en el diario, le decían que un día la rotativa le iba a rebanar los dedos, porque sí, y yo también era así. A presión, digamos. A presión, a presión. Y alguna vez he escuchado que, bueno, el dibujo no era una cosa, bueno, vos lo decías, lo dijiste al principio, pero como que el dibujo te costaba un poco, que no Sí, es sí. que te salía naturalmente. No. Y eso también era una dificultad para la entrega. ¿Cómo hacías? Eso es una dificultad. Y bueno, yo en la época en que hacía Mafalda, por ejemplo, me levantaba y me tomaba 4 horas para la idea y 4 horas para dibujar la tira. Con lo cual ya eran 8 horas del día y además tenía que estar entregando... Una tira. Sí, una tira. Por eso cuando la gente te pide, a ver, poneme algo gracioso como Mafalda, no. Eso llevaba 8 horas de pensar. Claro. Poneme algo gracioso así, de lo que te surja ahí Hacete nomás un en 2 chiste. minutos. Sí, hacete un Posible, chiste. señores, dice Quino. Sí, realmente. No hay forma. Y bueno, ahí se ve lo que es el proceso creativo, realmente, la diversidad y cómo no siempre es igual. En este tipo de entrevistas donde uno por un lado aprende y por otro lado dice, claro, es así, es tal cual, no es tan marciano lo que uno le pasa. El tema de jugar bajo presión a medida que se acerca el límite, es donde empieza la adrenalina a producir ideas. Es impresionante. A mí me pasa a veces de empezar a dibujar algo sin tener idea de dónde voy a terminar. Y la idea va tomando forma a medida que la voy dibujando. O sea, porque ya tengo que ponerme a rayar algo, si no, no llego. Es increíble. El alimento eso. de la realidad es importante en la Argentina, ¿no? Y sí, claro. Ayuda. Y sí, cuando uno toma cuestiones de actualidad y qué sé yo, obviamente
puede ser también un poco cansador porque es como cíclico y a veces cansa, que sea otra vez lo mismo, Claro. hablando de lo que sea, de crisis o de agendas. Pero no, es muy interesante, ¿no? Y como otra cosa que por ahí yo aprendí de Quino es como uno estando en contacto con sus recuerdos de infancia es donde también encuentra una fuente, ¿no? Sí. Ese remitirse a ese momento de fantasía pura y recrearlo ya siendo adulto es un ejercicio que hay que hacer para poder tener una cosa que sea personal y original, ¿no? Es una de las Revivir claves permanente, ¿no? es El, una cosa que- conservar además esa mirada ingenua, yo creo, conociendo a muchos humoristas como ellos dos y otros, sin esa mirada de niño, sin suspender un poco ese raciocinio adulto, es mucho más difícil tener las ideas geniales que ellos a veces tienen, ¿no? Sí, por eso yo siempre, cuando más aprendo, es cuando doy talleres con niños. ¿Por qué? Es de los que más aprendo, porque ellos, sobre todo, siempre digo lo mismo, perdón las maestras, mientras más pequeños son, más libres tienen la cabeza. Ya cuando entran a la escuela y les empiezan, bueno, tienen que dibujar en esta hoja, no se van de este margen, no se van de este renglón. Cuando yo doy talleres con ellos, la libertad que tienen para dibujar, para expresar ideas, o sea, si dibujaron a este lado y no les alcanzó la hoja, la dan vuelta y siguen. Es como que tienen un pensamiento lateral que de grande lo vamos perdiendo. Y bueno, yo lo veía en Quino, esto de que, digamos, me gustan mucho los chistes de Mafalda, y cuando aparece su hermanito Guille es como ir a un humor más infantil, más del que a mí me gustaba, lo disfruté mucho a ese personaje. Lo que él veía, lo que él lo dice en un momento, o sea, todo lo que hay adentro de un lápiz, después de haber dibujado toda una pared, bueno, esas cosas me parecen geniales y son las que más disfruto del trabajo de Quino y de todos en general. Qué bárbaro, es increíble todo lo que va derivando esta conversación. Señores, vamos a la pausa, enseguida seguimos hablando de Quino. Por supuesto, nos vamos con algo más de su obra, recordándolo aquí en Debate. Ya venimos.